Mateo 16. La demanda de una señal. También lo podemos ver en Marcos 8, del 11 al 13, y en Lucas 12, del 54 al 56. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Nota, señal. Véase también la nota a 12:38 y 39. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo: Cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Nota: ellos sabían cómo interpretar las señales del estado del tiempo, pero no veían las señales de los tiempos, esto es, la realización del reino en la persona de Jesús. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Nota: la resurrección, que puede ilustrarse por medio de la experiencia de Jonás y el gran pez, constituirá la mayor evidencia de su autenticidad. El ministerio de Jesús más allá de Galilea. Cerca de Tiro Jesús echó fuera un demonio que se había apoderado de la hija de una mujer sirofenicia. Marcos 7, 24 al 30. Pedro hizo su gran confesión en Cesarea de Filipo. Mateo 16, 13 al 19. Jesús regresó a Galilea a través de Decápolis, cruzando el río Jordán al sur del mar de Galilea. Sabiendo que Jesús recorrió toda Galilea y conociendo su costumbre de visitar las sinagogas de las distintas comunidades el día de reposo, Lucas 4, 14, 15, tenemos una idea del tiempo que le tomó cumplir su itinerario. Al señalar estas ciudades, no mencionamos todas las villas del área, cuyo gran número explica el por qué Jesús comisionó a los 12 y a los 70 para que salieran a predicar el Evangelio. Mateo 10, 5 al 8, Lucas 10, 1. La levadura de los fariseos, Marcos 8, 14 al 21. Versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Nota: la levadura simboliza la falsa doctrina de los líderes religiosos. Véase versículo 12. Los fariseos eran legalistas que reducían la religión a fórmulas y ceremonias. Los saduceos eran racionalistas y materialistas, negaban los elementos sobrenaturales de la religión. Versículo 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres, y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La confesión de Pedro, Marcos 8, 27 al 30 y Lucas 9, del 18 al 21. Versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Nota: Cesarea de Filipo, ubicada en el extremo norte de Galilea, cerca del monte Hermón. Versículo 14. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nota: Pedro confesó a Jesús como el Mesías prometido y como Dios. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Nota: la deidad de Cristo es una verdad conocida solo a través de la revelación divina. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, en griego Petros, y sobre esta roca, en griego Petra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nota:
La roca no es Pedro como individuo porque Cristo sustituyó la palabra Petra, una roca colocada en el fundamento de una edificación por Petros, un fragmento de Petra. Cristo pudo haber querido decir que él mismo era la piedra, Petra, sobre la cual descansaba la iglesia. Véase 1 Corintios 3:10 al 11 y 10:4, y que la iglesia se constituye con estas piedras que participan de la naturaleza de Petra. A través de la confesión de fe en él, véase 1 de Pedro 2:5, Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia. La expresión "las puertas del Hades" significa que el poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del reino ni reclamar victoria sobre aquellos que pertenecen a Dios. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nota: las implicaciones de este significativo versículo son diversas y deben ser tomadas en cuenta. La terminología de Jesús contiene elementos de simbolismo y se apoya en complejas construcciones en griego. De ahí la viabilidad de diversas interpretaciones. Llaves denota autoridad. A través de Pedro, un representante de la iglesia a lo largo de los siglos, Jesús está traspasando a su iglesia la autoridad para atar y desatar sobre la tierra. La construcción griega sobre la que descansa la frase "será atado" y "será desatado" indica que Jesús es aquel que ha activado la provisión divina por medio de su cruz. La iglesia ha sido entonces encargada de llevar a cabo lo que el Señor ha manifestado a través de su vida, su muerte y resurrección. De origen claramente rabínico, la imagen de atar y desatar tiene que ver con prohibir o permitir. En otras palabras, Jesús está diciendo que la iglesia recibirá la potestad de continuar ejerciendo la privilegiada responsabilidad de esparcir por la tierra el fermento del poder y la provisión de su reino. Por ejemplo, si alguien está atado por el pecado, la iglesia puede desatarlo predicando la dádiva de libertad del pecado en Jesucristo. Romanos 6:14. Si alguien está poseído por un demonio, la iglesia puede atar el demonio ordenando su expulsión. Hechos 16:18. En la certeza de que solo Jesús puede hacer realidad esta provisión. Mateo 12:29. La iglesia ata y desata de diversas maneras y debería ciertamente extender estas facultades mucho más allá de su simple empleo en las peticiones que encierra la oración. Versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Nota: este incidente, que tuvo lugar 6 meses antes de la crucifixión, marcó un viraje en el ministerio de Jesús y señaló el clímax de sus enseñanzas con respecto a su propia persona. También aquí Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para su próxima muerte. Dinámica del reino, la voz de Dios, rasgos del líder. El líder piadoso oye a Dios, o sea, su espíritu está en sintonía con los impulsos y las lecciones del Espíritu Santo. En Cesarea de Filipos, un bastión de los antiguos demonios, dioses de Siria, Grecia y Roma, Jesús preguntó a sus discípulos sobre su identidad. La respuesta de Pedro, versículo 16, trascendía las posibilidades humanas. De ahí que Jesús comentara que tal respuesta procedía de Dios, versículo 17. Entonces el Señor declaró de manera enfática que el liderazgo en su iglesia actuaría y se apoyaría no en la capacidad del razonamiento humana, sino más bien en su disposición y receptividad para oír a Dios a través del conocimiento de la revelación, o sea, de aquellas cosas que Dios pone de manifiesto por medio de la obra del Espíritu Santo. Efesios 1:17-18, 3:14-19, Isaías 6:8-9, Génesis 12:17-22. El público anuncio de que Jesús era el Mesías hubiera creado un indeseable fervor nacionalista. Jesús anuncia su muerte. Lo podemos ver también en Marcos 8:31, 9:1, Lucas 9:22-27. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Nota:
La confesión de Pedro marcó un punto de cambio en el ministerio de Jesús porque desde entonces comenzó a hablar abiertamente acerca de su muerte expiatoria. Era necesario, indica un imperativo divino. Versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvertirla diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nota: quítate de delante de mí, Satanás. Las palabras son idénticas a las de Mateo 4:10. Jesús reconoció en las palabras de Pedro la misma tentación diabólicamente inspirada que le sugería evitar el sufrimiento como parte de su vocación mesiánica. Riqueza literaria, tropiezo, una trampa, un vástago curveado o una vara flexible con carnada que se usa para cazar animales. La palabra llegó entonces a denotar un lazo o piedra de tropiezo. Metafóricamente significa aquello que da lugar al error o al pecado. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nota: Jesús explica la paradoja del discipulado. Perder la vida es encontrarla, morir es vivir, negarse a sí mismo no es asumir algún ascetismo externo y falso, sino poner los intereses del reino primero y por encima de todo en la vida. Tomar la cruz no significa soportar alguna carga irritante, sino renunciar a las ambiciones egoístas. Tal sacrificio trae consigo la vida eterna y la más plena experiencia de la vida del reino ahora. Véase Marcos 10:30. Versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nota final. Jesús está señalando el encuentro de que algunos de los que están aquí serán testigos cuando ocurra su transfiguración. 17 del 1 al 8.